Mejor inversión que la aplicada en la prevención de enfermedades psíquicas y promoción de la salud mental. Y ustedes acá como estudiantes de nutrición van a decir que tiene que ver esto con la nutrición. Y tiene que ver mucho. Fíjense que la alimentación es una actividad que impacta todas las áreas del funcionamiento humano. Es decir, cada vez que yo me meto un alimento, tengo todo mi sistema motor trabajando, mi sistema sensorial, mi aprendizaje, porque yo aprendo a comer, mi parte nutricional, orgánica, yo me meto un carbohidrato, una proteína, una grasa, pero también una parte social súper importante. Cada vez que nosotros comemos estamos aprendiendo de cultura, de tradiciones. Entonces, la alimentación es mucho más allá de meterme a la boca una proteína, una grasa, un carbohidrato. También tiene que ver con la parte social y la parte emocional. Entonces, sí nos impacta directamente en la promoción de salud mental, la alimentación. Un poco de epidemiología, esto es importante para saber, okay, por qué tenemos que trabajar o por qué tenemos que conocer sobre trastornos de la conducta alimentaria. Y es que los trastornos de conducta alimentaria son la tercera forma de enfermedad crónica de adolescentes y niños. Imagínense qué importante, qué impacto tiene en el crecimiento, ¿no? Acá hay unos datos de su prevalencia a nivel mundial, pero vamos a hablar sobre la prevalencia en Latinoamérica. A ver, bueno, el 0,1% para anorexia nerviosa, un poquito más, 1,16% para bulimia nerviosa y un poco más todavía para el trastorno por atracón, del 3,5%. Y fíjense esto, hay estudios que encuentran que el 40% de los adolescentes han hecho dieta y 13% de esos desarrollan un trastorno de conducta alimentaria. Es decir, si yo pongo a 10 niños, yo tengo 4 que ya están haciendo dieta. La edad media de inicio son los 12 años y medio, pero lastimosamente se han documentado casos de niños de 6 años y también se sabe que los trastornos de conducta alimentaria pueden arrancar en la vida adulta, o sea, ya no es solo exclusivo para adolescentes de esta edad. La proporción de mujeres afectadas respecto a hombres son 10 mujeres versus 1 hombre, pero todo esto va a depender del trastorno. Si yo tengo una anorexia, voy a tener 15 mujeres y un hombre. Si me voy a bulimia nerviosa, voy a tener más o menos 6-1, pero el trastorno por atracón es 2 mujeres y un hombre. Eso quiere decir que ya no son trastornos exclusivos para mujeres, sino que también impactan a los hombres. Y también se presentan en todas razas y niveles socioeconómicos. Antes se quedaba solo para un sector de la población. Ahora ya se sabe que todos pueden ser afectados por esos trastornos. Sigamos ya. Y lastimosamente la pandemia aumentó toda la incidencia y prevalencia de esos trastornos. Y eso se vio por aumento en las hospitalizaciones o en las consultas ambulatorias. Y no sé si Gaby, tú también puedes estar de acuerdo, pero después de pandemia, a nivel de consultorio, estos casos de chicos con trastornos creció muchísimo. Bueno, entonces, vamos a ir a la parte densa un poquito, pero es importante saber qué son los trastornos de conducta alimentaria, porque el conocimiento a nosotros nos va a dar poder de prevención. Entonces, según el Manual de Estadístico y Diagnóstico de Enfermedades Mentales, lo define como enfermedades psicológicas complejas. O sea, son muy complejas que se caracterizan por una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento alimentario que impacta o lleva una alteración al consumo o en la absorción de nutrientes y causa un deterioro significativo en la salud física o en la salud psicosocial. Pero lo más importante acá es que, fíjense, presentan altas tasas de mortalidad, de morbilidad, bajas tasas de detección. Eso quiere decir que no se diagnostican tan fácilmente, no se detectan tan fácilmente, y altas tasas de recaída. Por lo tanto, estamos ante una entidad que es bien compleja, en la que tenemos que empaparnos un poquito. En el capítulo de trastornos alimentarios y la ingestión de alimentos, en el DSM-5, este manual que les decía, muestran los distintos trastornos de conducta alimentaria. Está la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, que son los que habitualmente conocemos más. Está el trastorno por atracones, después otros trastornos alimentarios, que ahí entran anorexia, bulimia, pero no con todas las características diagnósticas. Tenemos los que no son especificados y unos menos comunes, que son pica, trastorno de rumiación y ese trastorno de evitación y restricción de la ingesta alimentaria. Este ya está tomando un poquito más de conocimiento ahora, pero realmente vamos a hablar de estos 3.
porque si hablamos de trastornos nos deberíamos quedar 3 horas hablando. Anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracón. Entonces, anorexia nerviosa, ya sabemos, acá las características más importantes de la anorexia nerviosa es bajo peso, un bajo peso, con miedo intenso a ganar peso y cogniciones distorsionadas respecto al peso, a la forma en que yo me veo, ¿verdad? Y un deseo de adelgazar, ¿ya? Si nosotros nos vamos al DSM-5, acá tenemos ciertos criterios diagnósticos que es importante que se cumplan para poder diagnosticar realmente una anorexia nerviosa. Entonces, primero, uy, estoy yo mal con este, no, me estoy yendo mal. A ver, ahí está, no, una más, ahí. Entonces, restricción de la ingesta energética, una persona con anorexia restringe mucho su ingestión energética, lo que conlleva a un peso bajo, un peso que es bajo para el esperado, y cuando trabajamos con niños es un peso menor al esperado por su edad. Entonces ahí se ve de acuerdo a las curvas de crecimiento, ¿no? Miedo intenso a ganar peso o a engordar, más allá de que yo ya esté delgada, tengo un miedo intenso a aumentar de peso, tengo una alteración en la forma en que yo me percibo, ¿verdad? Y acá es importante saber que hay distintos tipos de anorexia, el tipo restrictivo, que es el más común, el que nosotros conocemos, que es la persona que no come o come muy poquito, o también está el que tiene atracones o purgas, pero igual mantiene un peso bajo. Después se especifica si está en remisión o no, y la gravedad va a depender de acuerdo al índice de masa corporal. Si es muy bajito, o sea, si el índice de masa no es tan bajo, yo sé que dijo Gaby que el índice de masa corporal es un indicador que realmente no lo utilizamos mucho en la práctica clínica. En este caso, para el diagnóstico nos va a servir. Entonces, si es un índice de masa menor a 17, entre 18 y 5, 17 es leve, siendo el más extremo menor a 15. Y en niños, dependiendo de la curva de crecimiento, por debajo del percentil 3. Luego, bulimia nerviosa. Esta entidad lo que tiene es que dos características muy importantes. Uno, presencia de atracones con conductas compensatorias. Y acá es importante diferenciar qué es un atracón y qué es una comilona. Comilona es lo que normalmente nos pasa capaz en Navidad o en algún evento donde comemos y de repente nos excedemos un poco, ¿verdad? Atracón es una comida muy abundante que normalmente se hace en un tiempo inferior a lo que yo normalmente comería, pero acá hay una característica súper importante, que es la falta de control. Yo no puedo parar de comer. Entonces, eso diferencia un atracón a una comilona. Entonces, la bulimia nerviosa tiene episodios recurrentes de atracones, no me sirve el puntero, pero con mi mano, episodios recurrentes de atracones, y después estos comportamientos compensatorios, que el más habitual que nosotros asociamos con la bulimia es el vómito autoindicido. Pero ya se sabe que también la utilización de laxantes, de pastillas, ejercicio excesivo o el ayuno para compensar estas grandes cantidades de calorías que yo consumo. Y también en promedio se producen una vez a la semana, al menos durante 3 meses, y también tengo una percepción alterada de mi imagen corporal. Asimismo se especifica si está en remisión o no, y la gravedad va a depender de acuerdo al número de vómitos que tenga por semana, siendo lo más leve entre 1 o 3 episodios y extremo más de 14 episodios, así como MR, que seguramente debe haber estado capaz en leve moderado, no sabemos. Bueno, y después viene este trastorno por atracón. ¿Sí lo han escuchado este trastorno? Bueno, este trastorno es uno de los trastornos más comunes, y fíjense que cuando vimos el porcentaje de la prevalencia, era el que más había, y lastimosamente es uno de los trastornos menos detectados, donde más demora en detectarse. Por ejemplo, la bulimia nerviosa se puede detectar al año. Lógicamente nosotros somos una persona que empieza a vomitar cada vez que come, es fácil detectar. Pero los atracones, el trastorno por atracón no es tan fácil. Entonces se ha visto que el tiempo en que se puede llegar a diagnosticar es hasta 6 años. Entonces imagínense una persona con trastorno por atracón durante 6 años hasta ser diagnosticada. Entonces, ¿cuál es la diferencia del trastorno por atracón respecto a la bulimia? Es que tengo estos episodios de atracón, pero no tengo conductas compensatorias. Entonces, fíjense acá, episodios recurrentes de atracones, ¿se acuerdan? Comer volúmenes grandes en poco tiempo, pérdida de control.
Pero también durante estos episodios se tiene que dar una de estas tres características. Comer más rápidamente de lo normal, comer hasta sentirse muy lleno, comer grandes cantidades incluso cuando no se siente hambre, comer todo el tiempo, sin ninguna estructura, sin ningún horario, comer solo porque me da vergüenza comer con otras personas, sentir culpa cuando como o sentirme con depresión o a disgusto conmigo mismo. Entonces, y también otra característica importante es que hay un malestar por esos atracones. Ahora, al menos 2 veces por semana, un periodo de 6 meses, y obviamente no hay estas conductas compensatorias, lo que hace que es un trastorno por atracón. Y asimismo se especifica su remisión y la gravedad va a depender de acuerdo a los episodios de atracones que tengo por semana, siendo lo más leve entre 1 a 3 atracones y extremo 14 atracones por semana. Como les decía, para mí este es uno de los trastornos más complejos y que nosotros como profesionales de la salud probablemente más nos encontremos en consulta. ¿Por qué? Porque el trastorno por atracón está muy vinculado a la obesidad. Fíjense esto, entre todos los trastornos de conducta alimentaria, el trastorno por atracón es el que mayor prevalencia de obesidad comórbida tiene. O sea, tengo un trastorno por atracón, tengo obesidad. Casi el 30% de las pacientes femeninas tuvieron trastornos de conducta alimentaria, de pacientes con trastornos de conducta alimentaria tuvieron obesidad a lo largo de su vida. Como seguramente haber sido el caso de MR, que MR ya vimos que también era bulimia. Porque la bulimia, fíjense acá en el segundo, porque no puedo, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón son los que más frecuentemente se observan en personas con obesidad. Y en América Latina, por ejemplo, la prevalencia del trastorno por atracón fue del 16 al 50% en personas con obesidad que asistían a estos centros de control de peso. Imagínense la prevalencia que puede tener esto, ¿no? Entonces, acá es importante, más allá de conocer cuáles son los trastornos, es saber cuáles son los factores que hacen que se pueda desarrollar un trastorno. Porque yo puedo tener muchos factores, pero no necesariamente voy a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, ¿ya? Entonces es muy importante saber cuáles son los factores. Y como son enfermedades complejas, porque tienen muchos factores que pueden desencadenar un trastorno. Entonces, factores predisponentes, tenemos factores familiares, ambientales e individuales. Los familiares, fíjense, y también hay que entender que de estos factores, hay unos que yo puedo trabajar y hay otros que yo no puedo trabajar. La genética, por más que está la epigenética, que ya sabemos que son ciertas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra genética, sabemos que la genética está presente en los trastornos de conducta alimentaria. ¿Puedo trabajar yo como nutricionista la genética? No necesariamente. Creencias, dieta, perdón, estoy gritando mucho, no sé. Creencias, dieta, educación en la familia. Vamos a ver, ahí el caso de MR, la familia le exigía a ella tener un peso, ¿no? Entonces, fíjense, es un factor predisponente. Relaciones familiares, conflicto entre las personas, si hay papás muy autoritarios, si hay papás negligentes, cómo es la narrativa. Fíjense que si yo soy una niña de 10 años o de 11 años y mi papá está todo el tiempo diciéndole a mi mamá, tienes que bajar de peso, mira la panza que tienes, mira las piernas que tienes, toda esa narrativa, los niños es un factor predisponente a un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, es muy importante nosotros como profesionales de la salud ir un poquito más allá en nuestras consultas y ver cómo es la narrativa, porque eso sí es algo que nosotros no es que podemos modificarla, pero sí podemos hablar a los papás o a los pacientes para tener en cuenta, o cómo me hablo yo a mí, ¿no? Factores ambientales, algunos puedo modificar, otros no. Ideal de delgadez. Piensen ustedes ahorita, ¿quién quisiera ser? Probablemente una persona que tiene un cuerpazo y delgada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos muy presente ese ideal de delgadez. Redes sociales es otro factor ambiental muy fuerte, sobre todo en adolescentes, bueno, y en adultos. No sé si les ha pasado, de repente uno abre cualquier red social y ve una chica o un chico súper musculoso y uno dice, encima me estoy comiendo acá un helado. Entonces, de por sí es algo que nos exacerba este ideal de belleza, pero también nos hace sentir comparación. Entonces es un factor ambiental que puede predisponer a un trastorno de conducta alimentaria. Factores individuales, cada persona tiene su temperamento, su personalidad. Hay personas que tienen mayores dificultades interpersonales, mayor rigidez, perfeccionismo, intolerancia a emociones negativas, y todos esos son factores predisponentes. Acá quiero que se fijen en esto. Dieta,
es algo que nosotros, como profesionales de la salud, y no solo de la salud, sino nutricionistas, imagínense el impacto que nosotros podemos tener a través de este factor predisponente, dieta, ¿no? Como la paciente que llegó donde Gaby, queriendo una dieta con ese tratamiento de GLP-1, ¿no? Entonces, fíjense el impacto que uno tiene en la dieta. Y también en el ideal de delgadez en las redes sociales. Yo no puedo cambiar el ideal de delgadez que hay en Ecuador. No lo puedo hacer, ¿ya? Pero sí puedo decirle al paciente, oye, este ideal, ¿te parece que lo adoptes tú? ¿Vale la pena? ¿Te parece que es lógico? ¿Te parece que es real? Entonces yo sí puedo trabajar en darle poder a mi paciente o ayudarlo a ser más crítico respecto a ideales de delgadez o las redes sociales. Fíjense el ideal de belleza. Esto, nosotros abrimos redes, o desde antes, ¿no? Podemos ver las revistas y todo eso. Fíjense los hombres, el six-pack de una, mujeres muy delgadas, con cuerpos así sin una sola celulitis. Ahora, si yo acá hago una pregunta, que no lo voy a hacer, pero, o sea, no les voy a decir que me contesten, pero ¿quién de acá tiene celulitis? Y probablemente las mujeres, el 80-90% normalmente va a tener celulitis, ¿ya? Pero ¿qué pasa? El ideal de belleza es este. ¿Es alcanzable, inalcanzable, es real o no? Ahí están nosotros cuestionarnos. Fíjense, redes sociales. Acá no quiero, por si acaso, hablar mal de ningún profesional, pero las redes sociales tienen un impacto súper fuerte. Fíjense, no sé si puedo poner... Ya, eso es mi pantalla, directamente yo estaba haciendo esto, fíjense. Abro esto y me sale todo eso. Imagínense un adolescente consumiendo esto. Fitspo, Thinspo, ¿ya? Entonces, ¿cómo un adolescente no puede impactarse por a través de las redes sociales, por este ideal de belleza, ¿no? No sé si me sale el Dr. Biden, no hay volumen, ¿no? A ver si... I'm not taking my eyes off. Perdón. A ver, bueno, les voy a decir que lo vean, pero a ver. Por esto, es que estás gordo, por eso es que estás enfermo. Te voy a mostrar en este TikTok qué es lo que te tiene gordo y enfermo. ¿Y qué es? El tema entonces, fíjense el impacto que tienen las redes sociales. ¿Qué hacen las redes sociales? Dan un micrófono a cualquier persona, ya sin saber si esa persona realmente va hacia la salud, hay un conocimiento crítico, ¿no? Entonces, el impacto que tienen las redes sociales es súper importante. Ahora, yo como nutricionista, en mi consultorio, ¿qué puedo hacer con mis pacientes? ¿A quién sigues? ¿Qué contenido estás consumiendo? ¿Te parece que eso te ayuda? ¿O te genera más estrés? ¿O te genera más comparación? ¿No? Entonces, puedo ayudar a ser crítico respecto a las redes. Ahora, factores precipitantes. Estos factores son los que me gatillan el trastorno. Como factores precipitantes hay muchos, ya fallecimiento significativo, separación de padres, separación con la pareja, bullying, acoso sexual, físico, emocional, mudanza, menarca temprana y, oh, sorpresa, de vuelta, ¿quién está ahí? Dieta estricta. Debe ser otro factor no solo predisponente, sino que es precipitante. ¿Ya? Entonces nosotros de vuelta como agentes de salud, y no solo agentes de salud, sino nutricionistas, donde van a ir los pacientes, van a decir, quiero hacer una dieta, yo voy a ser fundamental en qué voy a hacer con esto. Y como dice Gaby, muchas veces uno en la carrera pensamos que el nutricionista es para adelgazar. Entonces, imagínense, ustedes estudian solo para hacer adelgazar a la gente. No, la nutrición va mucho más allá de eso. Entonces, yo sé que si yo a un paciente le doy una dieta súper hipercalórica y el paciente está súper determinado y va a bajar de peso, entonces igual tener capaz más clientes o más pacientes, pero yo no sé el impacto que tiene eso después. Yo no sé si eso generó en esta persona un trastorno de conducta alimentaria, que es una enfermedad muchísimo más grave al tener 2 libras de más. Entonces hay que ser muy cuidadosos con cómo nosotros abordamos el tema de alimentación con nuestros pacientes. La dieta temprana es un riesgo de desarrollo de la obesidad y trastornos de conducta alimentaria. Entonces, realmente nosotros tenemos que estar muy atentos a cómo nosotros abordamos a los pacientes. Ahora, factores mantenedores, de vuelta, ¿quién está aquí? La dieta restrictiva, ¿verdad? También otro factor mantenedor, que es estos factores que hacen que el trastorno no se vaya y que se mantenga, insatisfacción corporal, sobrevaloración de la figura, de vuelta intolerancia a emociones negativas,
la narrativa familiar, el ambiente familiar. A mí me pasa a veces, como le pasaba a MR, que MR ya quiere liberarse de las dietas, está con alimentación intuitiva, y resulta que la familia sigue molestando con el tema del peso. Entonces sigue siendo un factor mantenedor de un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, eso así rapidito, nada más para que vean en perspectiva, fíjense, factores predisponentes, que tengo los familiares, ambientales, individuales, factores precipitantes, y luego los mantenedores. Y la dieta realmente impacta todo esto, ¿ya? Ahora, de vuelta a la famosa dieta, un arma doble filo. Bueno, fíjense esto acá. Arranco con baja autoestima. Bueno, baja autoestima, sobrevaloración de la figura corporal. El valor en mí está puesto en cómo me veo, ¿verdad? Como decía Gaby, okay, uno cree que llega a este peso y tengo todo resuelto, y voy a ser feliz, voy a ser exitoso. Hay una sobrevaloración de figura corporal, peso, necesito controlar algo, insatisfacción corporal, entonces dieta. Tengo que modificar esto, hago una dieta. ¿Qué hace la dieta? Una restricción de comida, no escucha mis señales de hambre, mis señales de saciedad, no escucha mis gustos. Entonces, por un lado, bajo peso, logro ese bajo peso, como es el caso de la anorexia, pero aunque no crean, este bajo peso, no es que dijo, ya, toqué madrina y estoy bien. No, eso sigue retroalimentando que yo siga teniendo control, porque me siento a gusto controlando. Entonces, justamente, por este lado, si voy a la parte de restricción y mantengo este bajo peso, es un alimentador a que yo siga con esta dieta restrictiva. Y por otro lado, tengo esta restricción, no la puedo sostener en el tiempo porque me quedo con hambre, porque estoy aburrida de comer el pollo hervido con la lechuga. Entonces, ¿qué pasa? Puedo llegar a atracones, ¿verdad? No se puede sostener el tiempo, termino en un atracón. Y, como les dije, puede haber un atracón y quedarme ahí, pero me sigo sintiendo mal. Entonces digo, no, como tanto que tengo que seguir haciendo dieta, pero sigo teniendo atracones y estoy en este círculo vicioso, o puedo tener conductas compensatorias. Como tengo un atracón, tengo conducta compensatoria, no me siento bien conmigo misma y vuelvo a esto. Entonces, fíjense, como les digo, el tema de la dieta es un arma muy de doble filo. Aumenta el riesgo, como decía, un factor de riesgo muy importante para el trastorno de conducta alimentaria. Aumenta el riesgo de comer en exceso. A alguien le pasa que dice que de repente se olvidaron de comer, no es que se olvidaron de comer, pero no alcanzaron a comer y llegan a su casa muertos de hambre. Ustedes en ese momento dicen, uy, voy a cocinar mi pollito con la lechuga, con el arroz, con la quinoa, con lo que sea. No, uno llega y dice, como lo que de repente me dejaron esto acá, comí por acá, comí por acá. Entonces termino comiendo mucho más de lo que por ahí yo hubiera comido si no me hubiera aguantado el hambre. Entonces fíjense, el ayuno o el tener esta restricción hace que yo termine comiendo en exceso, produce aumento con el tiempo, aumento de peso con el tiempo, hay factores de riesgo psicológicos. Y fíjense esto acá, la dieta restrictiva autoinformada, es decir, la persona que hace sus dietas, y ahorita con ChatGPT, por si acaso es algo muy frecuente, aumento de riesgo de problemas de salud relacionados con la apariencia física, fíjense, aumento de peso, atracones, bulimia, depresión, baja autoestima en los adolescentes. Y como les decía, el ayuno es uno de los factores más robustos para predecir bulimia nerviosa. Seguramente MR, desde los 11 años, estaba con dietas, restricción, y terminaba en este ciclo de trastorno. Pero, ¿qué pasa? Acá viene lo complicado, que la ganancia de peso también es un factor para el trastorno de conducta alimentaria. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí es importante una planificación alimentaria no estricta. Y, por ejemplo, uno de los enfoques que puede ser utilizado es el HAES, que decía Gaby, ¿ya? Y conjunto con tratamiento psicológico. Esto es importantísimo. Los trastornos de conducta alimentaria no los podemos manejar los nutricionistas solos. Entonces es importante armarse un equipo interdisciplinario. Yo siempre digo, hablo más con la psicóloga que trabajo que con mi esposo. Todo el tiempo estamos hablando con los pacientes. Ahora, banderas rojas. Y esto, por ejemplo, es algo que podemos tener así como pendiente en la consulta. Son muchas, vamos a hablar así muy rapidito, conductas alimentarias. Nosotros tenemos que preguntar, ¿cómo come? ¿Le gusta lo que come? ¿Se siente cómodo? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Se permite comer eso? Selectividad, culpa al comer. A mí me pasa mucho con los pacientes que dicen, no me gusta el arroz. Y resulta que hace un año le fascinaba el arroz. ¿Pero qué pasó tú? Empezó con un trastorno de conducta alimentaria.
Entonces, indagar un poco, indagar si hay conductas compensatorias, que ojo, esto no siempre lo dicen, muchas veces lo esconden, pero es importante igual preguntar a los familiares si son niños, cambio de peso repentino, exceso de actividad física. Fíjense que el comer saludable y el hacer ejercicio es como que algo que, al contrario, un estilo de vida chévere, pero hay que preguntar e indagar un poquito si eso no se está volviendo muy intenso o obsesivo. Fíjense si hay fatiga, cansancio, problemas de autoestima, socialización, no siempre lo vamos a saber en nuestra consulta de nutrición. A veces podemos intuir algo, pero ahí le toca al psicólogo escarbar un poquito más. Factores sociales estresantes, minorías sexuales. Se ha visto que, por ejemplo, en la comunidad LGBTQ+, hay mayor prevalencia de trastornos conducta alimentaria. En ciertas disciplinas, por ejemplo, la danza, el ballet, sabemos que también son actividades de riesgo, ¿no? Entonces, indagar. Dolor abdominal. Muchas veces viene el paciente, me caen mal todos los alimentos, y resulta que el paciente está teniendo un trastorno de conducta alimentaria y que cada vez que come, lógicamente, se hincha. Ahora, no es que a todos les pasa eso, pero puede ser una pregunta que podamos hacer. Historia familiar de trastorno, como les dije, hay una parte genética, hay que preguntar. Y el uso de redes sociales, ¿qué cuentas siguen? Ahora, en el examen físico, los parámetros de crecimiento son súper importantes, porque, como decía Gaby, no siempre se puede pesar y medir a los pacientes, y eso es importantísimo tener en cuenta. Yo sé que somos nutricionistas y lo primero que pensamos es, voy a pesar al paciente y lo voy a medir, ¿ya? Pero hay pacientes que uno dice, ¿cómo te sientes con el peso? O vamos a evaluarte, por favor no me peses. Y hay que respetar eso. Pero obviamente, en casos de trastornos de conducta alimentaria tenemos que ser muy críticos y saber si vamos a evaluar o no a ese paciente. Porque también pues, hay un riesgo si hay una extrema delgadez. Ahora, no es solo, la información no me la va a dar solo pesarlo en estatura y en peso, evaluarlo en estatura y en peso. Sí, yo tengo que tener por lo menos un conocimiento de los pesos anteriores, sobre todo en el crecimiento, porque puede estar perfecto, pero resulta que ha bajado 10-15 libras en los últimos 3 meses, entonces ya es un riesgo. Si puedo tener la curva de crecimiento, mejor. Signos claves, palidez, ojeras, el lanugo, que es este pelito que se nota, caída de cabello, frío, tiene mucho frío, se fijan, por ejemplo, en la cavidad oral, cómo están los dientes, la pérdida del esmalte, podemos ver el signo de Russell, que es los nudillos acá formados por el tema del vómito. Entonces, esos son, en el examen físico podemos percibir algo. Ahora, es importante, cuando trabajamos con niños y adolescentes, cualquier agente de salud debería poder preguntar e indagar en patrones alimentarios y en la satisfacción corporal. A mí me pasa con niños ahora chiquitos que veo que dicen, no me gusta mi panza, y es un niño de 7 o 8 años. Entonces hay que indagar sobre cómo se sienten también con su cuerpo. Los adolescentes suelen ocultar síntomas, porque acuérdense que los adolescentes de ahora con los teléfonos inteligentes saben mucho más que una consulta, entonces muchas veces saben cómo ir escondiendo. En cambio los niños sí son un poco más abiertos, ¿no? Pero también es importante esas dos cosas, incluir a los papás y confidencialidad. El lazo que yo puedo hacer con el paciente es importantísimo porque son enfermedades crónicas. Ahora, vamos a hablar rapidísimo de la prevención. Vamos a poner acá para que cambie un poco la visión. Entonces, a diferencia de prevención de otros temas de salud, como capaz hipertensión o por ahí diabetes, yo enseño la enfermedad, enseño las complicaciones, enseño qué te lleva a eso. En temas de trastornos no se hace prevención enseñando la enfermedad. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que cuando se hace prevención diciendo, uy, la anorexia pasa esto, esto y esto, y puede pasar esto acá, y esto te lleva a, se ha visto que tiene el efecto contrario. Puede generar mayor ansiedad y puede hacer que incluso haya mayores casos de trastorno. Entonces, ¿qué se hace en los trastornos? Promoción de la salud. Yo empodero a mi paciente, capacito a las personas donde yo doy charlas para que puedan mejorar su salud. Entonces, hay tipos distintos de prevención. La prevención universal es que yo voy a un lugar y hago prevención sin importar si la persona tiene algún factor de riesgo o algún antecedente. Yo, por ejemplo, voy a un colegio
y tomo estos grados y doy una charla de nutrición saludable o doy una charla de mejorar la autoestima, ya es algo así abierto. Prevención selectiva es cuando yo ya tengo un grupo que ya puede tener un factor de riesgo. Por ejemplo, adolescentes de 14 y 15 años. Yo sé que esa es una población de riesgo. Y la prevención indicada es cuando yo ya agarro un grupo de pacientes que ya tienen algunos rasgos de trastornos de conducta alimentaria. Eso nos sirve para ver más adelante, si nosotros queremos hacer prevención, ok, ¿cómo me dirijo con eso? Bueno, así rapidito, la prevención universal de factores de riesgo es esto que les decía. A ver, yo no trabajo sobre anorexia, bulimia, trastorno por atracón, sino que trabajo sobre insatisfacción corporal, sobre este ideal de delgadez, ¿ya? Sobre la baja autoestima, sobre alimentación saludable, así algo general, pero son factores de riesgo para trastornos. Disonancia cognitiva es una de las cosas más, una de las estrategias más útiles en prevención, porque eso nos lleva a, ¿qué es la disonancia cognitiva? Nos lleva a poder alinear nuestros pensamientos distintos. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo tengo a un grupo de chicas, ¿ya? Y obviamente está muy internalizado este ideal de delgadez, ¿no? O sea, yo quiero llegar a esto. Entonces, si yo a esta chica le digo, ok, argumentame o ponme una serie de razones por las cuales ese ideal de delgadez no es el adecuado. Entonces esa persona dice, uy, sí, no, es que ahí yo no podría salir con mis amigas, tendría que ir 3 horas al gimnasio y no me sentiría bien, no voy a poder hacer esto acá, no voy a poder disfrutar. Entonces, el ponerme a mí misma, que yo tenía este ideal, pero hacer todos estos pensamientos contrarios, genera esta disonancia cognitiva y hace que yo automáticamente vaya bajando este ideal de delgadez, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una de las estrategias súper útiles que la podemos hacer en consultorio. Viene el paciente, quiero llegar acá, ok, ¿y por qué? ¿Y tú crees que lo podrías hacer? ¿Cómo te sentirías? ¿Ya? Alfabetización de medios, eso también es algo que podemos hacer en el consultorio, que es dándoles como criterio a los pacientes o a las personas cuando hago prevención sobre las redes sociales. Y un ejemplo es una campaña de Dove, no sé si han visto Dove, tiene campañas espectaculares, ya que es como, ok, yo tengo esta influencer hiperescultural con el cuerpo, y digo, ¿eso es real? No, pues tiene atrás un equipo de edición de imagen, filtros, el lugar está todo armado para que esa persona pueda tomarse la foto. Entonces, esto de alfabetización de medios es algo que también podemos hacer en consulta y es justamente hacer que el paciente pueda ser crítico respecto a lo que ve en redes, porque muchas veces no es real. Mindfulness también es una práctica que se centra en el lugar donde estoy ahora sin juicio. Y eso también es algo que podemos hacer en el consultorio o en las charlas. Incluye ejercicios de respiración, meditación, hacer tai chi. Eso es súper efectivo para reducir la preocupación por imagen corporal, también las críticas cuando yo estoy comiendo. Y por ejemplo, eso es algo que no es costoso, lo podemos hacer con los pacientes y resulta una estrategia para ellos mismos, ¿ya? Y para toda la vida, no solo en mindful eating, sino en todo. Estoy aquí dando la charla y no estoy pensando en qué tengo que hacer después, ¿no? Entonces, fíjense, el tema de la comida pasa que muchas veces, como decía Gaby, a veces cuando uno come algo que está en la lista de los no, uno siente culpa. ¿Ya? Entonces, ¿en qué nos ayuda el mindfulness? Yo estoy aquí, estoy comiendo mi torta mojada de chocolate de Sugar Coffee y la estoy disfrutando en todo el sentido de la palabra. Y no estoy pensando, soy una chancha, soy una cerda, ahora tengo que hacer esto acá. No, yo estoy disfrutando, ya está. O sea, es Mónica que está comiendo. ¿Ya? No es que Mónica está pensando, no, es Mónica que está comiendo acá. ¿Ya? Entonces eso ayuda muchísimo a los pacientes a poder ir soltando esta rigidez respecto a la comida y esta autocrítica. Ahora, como profesionales de la salud, o sea, ya nosotros que somos agentes de salud, cuidar la narrativa, lo que les decía. Hace un ratito les hablé de estos factores predisponentes, la narrativa familiar. Pero la narrativa en el consultorio es importantísima. Y nosotros somos profesionales de la salud. La persona va a escuchar qué le digo yo. Imagínense que nosotros estamos en una situación en la que, no voy a decir situación de poder, pero la situación es que sí podemos influir en esa persona. Entonces, si yo evalúo, digo, uy, tú estás gordísimo, te vas a enfermar, te vas a morir. ¿No? Entonces, ¿qué genera en el paciente? Miedo.
insatisfacción corporal. Y créanme que, lastimosamente, eso es un factor también predisponente de un trastorno conductual alimentario. Tenemos que ser súper cuidadosos en cómo nos dirigimos al paciente. Cuidar la narrativa, respetar la diversidad corporal. Ya sabemos que yo, por más que quiera medir 30 centímetros menos o 30 centímetros más, no lo voy a poder hacer porque soy así. Ya entonces, también muchas veces nos enseñan que yo tengo este cuerpo, yo quiero llegar ahí, entonces yo puedo llegar a tener ese cuerpo. Si yo puedo, tú puedes. Ay, por Dios, eso a mí me jala el pelo. ¿Ya? No, si tú puedes, no necesariamente voy a poder yo, porque yo tengo otro cuerpo y mi cuerpo es igual de valioso que el tuyo. Entonces es importante respetar la diversidad corporal y nosotros como profesionales de salud. Ahora no centramos en el peso. Hay tantos factores que influyen en la salud que no son el peso. El peso no me dice si esa persona es buena, es mala, si es ordenada, si es saludable. No, el peso ya sabemos que es un valor que no nos dice información. Tener en cuenta el momento biológico. No es lo mismo que venga un adulto de 25 años, a que venga una embarazada, a que venga un adolescente prepúber. Entonces es muy importante nosotros tener en cuenta ese momento biológico. Y educación alimentaria básica. Evitar dietas sin supervisión y evitar dietas restrictivas. Fíjense esto, diversidad corporal. Eso incluso yo le enseño a los pacientes. Todas estas son atletas olímpicas, creo que de las Olimpiadas de 2016, en las que, 2016, de un fotógrafo, que fíjense, todas esas son lo mejor de lo mejor en su disciplina. O sea, mejor que eso, son todas medallistas olímpicas. Fíjense los cuerpos distintos. Entonces, fíjense, esta chica acá, ¿va a poder ser esta chica? ¿Dieta que haga? No, porque son cuerpos distintos. Y esa chica es igual de valiosa que esta chica acá. Entonces, enseñar que es normal tener cuerpos distintos y los cuerpos son valiosos. Lo que les decía sobre la etapa biológica, no es lo mismo un niño que ya ha crecido, que está acá, a un niño que está por crecer. Y enseñarle a los chicos que tu cuerpo va a cambiar porque es parte del crecimiento, es importantísimo. Y a los papás, es normal que el cuerpo cambie. La mujer, los cambios corporales que tiene son muy significativos. El aumento de grasa es normal, porque tenemos este desarrollo hormonal tan importante, tan necesario. Entonces es importante educar sobre eso. Y luego, ya estamos terminando por si acaso, ¿qué es una alimentación saludable? Si ustedes creo que lo están hablando del primer día de la carrera. A mí me encanta, esas son las 4, no sé si leyeron las 4 leyes de Pedro Escudero. Pedro Escudero es el padre de la nutrición en Latinoamérica, ¿ya? Y él dice que todas las, ya murió hace muchos años, pero que toda alimentación debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Y eso es importante porque van a haber dietas de moda, miles, van a haber estrategias distintas, pero si yo estoy enseñando alimentación normal o saludable, es importante que sea completa, es decir, que incluya todos los grupos de nutrientes, equilibrada, que estos nutrientes estén en correcta proporción, suficiente, que vaya a aportar toda la cantidad de calorías que mi paciente necesita, y adecuada a la situación biológica, a la cultura, a la economía del paciente, a los gustos. Entonces, eso es una alimentación saludable. Entonces, ya para concluir, los trastornos de conducta alimentaria ya sabemos que son enfermedades muy complejas y que son multifactoriales y afectan la salud física, la salud psicosocial, que la prevención e identificación temprana por parte de profesionales de la salud es fundamental porque una intervención oportuna se asocia con mayor probabilidad de éxito y mayores tasas de recuperación. Y finalmente, la prevención como profesionales de salud implica educar sobre la importancia de la alimentación saludable, fomentar una actitud positiva respecto a nuestro cuerpo y una relación sana con la comida. Nosotros somos nutricionistas, somos los doctores de los alimentos y del impacto que tienen en el cuerpo. Somos nosotros los que también tenemos que seguir fomentando esta relación sana con los alimentos y con nuestro cuerpo. Gracias.